Cordial saludo, mi nombre es Luis Guillermo Quintero Restrepo, soy psicólogo de la ESI Hospital Carisma, quien en alianza con la Caja de Compensación Familiar Confenalco se encuentran desarrollando estrategias enfocadas en la promoción y mantenimiento de la salud mental y la prevención de las conductas adictivas. Esta capacitación está dirigida para todos los colaboradores de la finca Buenos Aires y su administrador, el señor Rodrigo Correa Echavarría. Esperamos que esta temática sea de su interés, del interés de todos y que pueda ser dada a conocer a sus familiares o personas cercanas, las cuales pueden presentar síntomas o situaciones que pueden llegar a afectar su salud. Vamos a hablar entonces de salud mental y adicciones. ¿Qué es salud mental? Por ejemplo, inicialmente es un tema del que oímos hablar mucho. Hay veces los temas se vuelven como moda. Entonces resulta que oímos hablar de ellos y hay veces no terminamos como entendiendo, sabiendo bien de qué se trata. Por ejemplo, ahora estamos todos los días oyendo hablar de pandemia y que es una pandemia. Y de pronto mucha gente todos los días habla de ella o escucha hablar de ella todos los días sin saber qué es, ¿cierto? Entonces es necesario que entremos a ahondar, a profundizar más en estos temas. Entonces una pandemia es una gran epidemia que cubre una gran población, ¿cierto? En este caso, hablando de salud mental, resulta que para entenderla, lo mejor es compararla con lo que es la salud física. Los seres humanos somos seres complejos. No estamos solamente compuestos de lo que llamamos carne y hueso, ¿cierto? Cada cual tiene sus creencias, por ejemplo, que nos morimos y bueno, nos vamos para la tumba y ahí terminó nuestra existencia y somos carne y hueso nomás. Otros piensan otras cosas. Resulta que también tenemos mente. La mente es una creación de nuestro cerebro. En nuestra cabecita tenemos un órgano llamado cerebro. ¿Sí? Y ese cerebro crea una realidad virtual, por llamarlo en términos de computación, una realidad maravillosa llamada la mente. Entonces la mente no la podemos coger con las manos, ¿cierto? Pero sabemos que existe, todos sabemos que estamos todo el momento, todo el tiempo, a cada rato, pensando cosas. ¿Y alguien ha visto alguna vez un pensamiento, lo ha cogido, lo ha tocado? Pero no por eso vamos a decir que los pensamientos no existen, ¿cierto? Entonces los pensamientos hacen parte de nuestra vida, lo mismo que los sentimientos, las emociones. ¿Quién de ustedes no tiene sentimientos? ¿Quién de ustedes no se emociona? ¿Cierto? Entonces mire que ahí se va creando una realidad muy compleja. ¿Qué es eso de salud mental? Entonces es alinear, tener claridad de qué son esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones. Se habla de salud en términos generales según la Organización Mundial de la Salud como un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio entre todos nuestros componentes. Más que hablar de ausencia de enfermedad. Entonces, puede que tengamos alguna enfermedad. De hecho, es muy difícil que los seres humanos sean 100% aliviados del todo. Pero podemos decir que en términos generales estamos aliviados o somos saludables o gozamos de algún equilibrio. Entonces, bueno, yo de pronto cojeo de un pie o me duele una rodilla, pero en términos generales estoy bien, que voy a ir a presentar un examen laboral, pues a ver cómo está mi salud para que me den un contrato de trabajo y resulta pues que tengo unos hongos o que tengo un dolor de cabeza o que necesito gafas. Bueno, pues sí, eso es normal, pero en términos generales la salud
está bien. Lo mismo pasa con la salud mental. Hay veces incluso puede que una persona tenga una enfermedad neurológica y le toque tomar pastillas para eso, pero en términos generales su salud mental está bien. Pero bueno, hemos hablado mucho de salud mental y no hemos dicho qué es. Entonces es un adecuado equilibrio que nos permite relacionarnos adecuadamente en nuestro medio en que vivamos. Entonces, eh, se dice que no hay una sola definición exacta de lo que es salud mental. ¿Por qué? Porque precisamente la mente es algo grande, es un universo vasto. Y resulta entonces que en cada región, en cada país, en cada lugar donde vive la gente, hay unos fenómenos llamados fenómenos culturales, ¿cierto? De ahí viene aquel dicho de que al lugar al que fueres haz lo que vieres. Todos esos fenómenos culturales se dan de acuerdo a muchas razones, a lo geográfico, a lo climatológico, a lo histórico de ese lugar. Y eso marca unas pautas para que las personas se relacionen, ¿cierto? Entonces nosotros, los seres humanos, como seres sociales que somos, nos relacionamos con los demás y necesitamos de los demás, ¿cierto? Puede que a unos les guste más que a otros relacionarse, unos sean más, por allá más casasolas, ¿cierto? Como decimos en Antioquia, más solos. Pero igual terminamos relacionándonos porque generalmente necesitamos hacerlo. El que podamos relacionarnos adecuadamente, el que así nos dé, en algunos casos, miedo o pereza hablar con los demás, podamos hacerlo. Eso implica que podemos tener una salud mental. ¿Cuándo falla esa salud mental? Cuando mi relación con los demás puede tener algunos inconvenientes, cuando estoy teniendo pensamientos que me están diciendo no te puedes relacionar con los demás, o no salgas que te vas a morir, o qué miedo la gente, o vos sos un tipo muy raro y pues no salgas porque es que vos sos tan raro que se van a burlar de vos ahí mismo. Entonces, todo ese montón, sobre todo de pensamientos, cuando nos incapacitan esos pensamientos, cuando esas ideas raras que tenemos son tan fuertes que ya me obligan a encerrarme o a creer que yo soy un bicho raro o que van a venir los extraterrestres por mí. Sí, cuando eso me imposibilita relacionarme adecuadamente, ahí mi salud mental está siendo afectada, ¿cierto? O cuando no soy capaz de expresar mis emociones, por ejemplo. ¿Qué pasa con las emociones? Todos tenemos emociones. Lo que pasa es que cambiamos en la forma de expresarlas. Algunas personas son capaces de expresar sus emociones con tranquilidad, con naturalidad. A otras personas les da pena, a otros les da miedo. Otros simplemente no las sienten tan fuertes o no creen que sea importante expresarlas. Sí, para esto pues hay todo un tratado desde la psicología de lo que son las emociones y hay personas que o no son capaces de expresar las emociones o no son capaces de leerlas en los demás. Eso es un trastorno llamado alexitimia, pero no quiere decir que todo el que sea serio o sea muy reservado tenga ese trastorno, no. Eso pues lo tiene que evaluar un profesional de la psicología, un profesional de la salud mental. Entonces les venía diciendo pues que estas emociones, pues la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, el asco, tenemos que expresarlas de unas maneras adecuadas, porque como somos seres sociales, tenemos que estar pendientes de los otros. No es que porque yo me enojé, eh, puedo ir y agredir a la gente, ¿cierto? Porque es que si yo agredo a alguien, tengo problemas, hay unas autoridades, unas leyes, unas normas que tengo que cumplir como ser social. ¿Listo? Entonces,
Por eso es importante que también le hagamos seguimiento a nuestra salud mental. Cuando vemos que tenemos pensamientos, ideas, emociones que creemos nosotros mismos o que los demás nos dicen que ya están por fuera como de la norma, tenemos que consultar a un profesional de la salud. Generalmente en nuestro sistema de salud pues llegamos primero donde el médico. Algunas personas pueden pagar particularmente directamente pues un psicólogo o un médico psiquiatra y allí pueden obtener pues como un diagnóstico. Eso no es malo, eso no es ni bueno ni malo. eh, Así como no es malo pues que me duela la cabeza o que tenga gripa o que me duela un diente, ¿cierto? Es normal que tengamos eh, subidas y bajadas. Ay, que hoy estoy más triste o que hoy estoy muy eufórico y muy contento. ¿Qué me pasará? ¿Será pues que estoy loco, que se me corrió el champú? No, lo que pasa es que nuestro cerebro tiene un funcionamiento neuroquímico. ¿Cómo así? A ver, de nuestros alimentos tomamos todas las vitaminas y todo lo que necesitamos para que el cerebro funcione correctamente, ¿cierto? Resulta que hay veces tomamos más o tomamos menos de esas vitaminas que necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo más vitaminas, puedo estar más eufórico. Cuando esos elementos que saco yo de mis alimentos no me están llegando de manera suficiente al cerebro, puedo tener una baja en esas vitaminas o en esos elementos y entonces mi comportamiento también puede cambiar. Eso pues como producto de la alimentación, pero también hay otras razones, otras causas como son la herencia o enfermedades pues de base o que tuve un accidente y también lo social. Puede que yo haya acabado de ver matar a una persona, pues no puedo estar feliz, ¿cierto? Entonces, por todo eso y para todo eso es que debemos recurrir a los especialistas en la salud mental, ¿no es cierto? Entonces, eso pues va por un lado, lo que es la salud mental, que es ese adecuado equilibrio emocional que tenemos al relacionarnos con los demás, ¿cierto? Como resumen. Y de ahí entonces empezamos a pensar en otra cosa. Les hablaba pues que el cerebro tiene un funcionamiento bioquímico, neuroquímico y para que este funcione adecuadamente tenemos que alimentarnos adecuadamente y él produce todo lo que necesita para que tengamos una adecuada salud mental, pues como les decía ahora, siempre y cuando no haya pues unas enfermedades, unos accidentes o hayamos observado fenómenos extremos, pues como un asesinato, por ejemplo. Resulta que como somos seres sociales, intercambiamos con otras personas en nuestra vida, conceptos, alegrías, de todo. En ese ir y venir, el ser humano ha empezado históricamente a experimentar con otras sustancias distintas a esa alimentación que nosotros comemos normalmente. Hay otras sustancias que en otras cantidades y en otras concentraciones, al ingresar a nuestro cuerpo, nos producen otros efectos, ¿cierto? Efectos que inicialmente, en primera instancia, puede que nos hagan sentir muy bien, que nos hagan sentir mucho placer, que incluso superan en ese efecto a las sustancias que normalmente tomamos con nuestra alimentación. Resulta que la mayoría de esos elementos de los que les estoy hablando son las sustancias psicoactivas, ¿cierto? Lo que también llamamos drogas. Es muy importante distinguir drogas de medicamentos. Los médicos nos mandan medicamentos, que son sustancias investigadas, probadas, testeadas y que los médicos saben cuáles son sus efectos, cuáles son las dosis y por cuánto tiempo se necesitan. Distinto es hablar de drogas.
Las drogas son sustancias que la gente consume sin control, que generalmente vienen mezcladas con otras sustancias muy dañinas, eh, que nos producen unos efectos devastadores. Inicialmente, como les decía, nos puede parecer que nos está poniendo muy alegres, que mejora nuestro rendimiento y que nos hace sentir felices. Algunas personas llegan a ellas por pura casualidad o porque las buscan o porque están en una situación tan desesperada que cree erróneamente, equivocadamente, que una de estas sustancias le va a solucionar el problema. Y es muy difícil pues que si yo con toda mi inteligencia, con toda mi historia, no soluciono un problema, pienso que una pastillita me va a solucionar un problema, ¿cierto? Eso es muy difícil pues que suceda. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo llegamos a estas drogas? Algunas personas, cuando están en grupos, pues por la presión de ese grupo, le dicen, vení, no seas zanahorio, prueba esto que es muy rico, vení que esto te pone muy bien, vení que no va a pasar nada, eso no crea adicción, y que va, esas personas que ya están pues metidas en ese mundo, simplemente quieren que otras pues también vivan eso y que ellas no sean las únicas desafortunadas. Entonces, claro, la gente normalmente con, con su personalidad, algunas veces en una dificultad, dicen, ah, sí, no, dale, yo pruebo, pues claro, es que si no pruebo, pues van a pensar que yo no soy digno de pertenecer a este grupo, o que yo soy pues el más zanahorio aquí. No, probemos. Y ahí se quedan, probando se queda muchas veces la gente. Eso pues como producto de la presión del grupo. Algunas veces resulta que en la casa alguien se encuentra algunas pastillas mal guardadas o en el momento desafortunado le dio por probarlas sin consentimiento de nadie y cree pues que el efecto es muy chévere, que le gustó mucho y que eso es lo mejor que le ha pasado y ahí se queda, pues cierto. Algunas veces los medicamentos son medicamentos de control que deben formular médicos especialistas y esos medicamentos deben estar bien guardados. Miren que normalmente dice manténgase fuera pues, del acceso de los niños. Si la persona equivocada toma estos medicamentos, utilizándola pues en las dosis no correctas y en los periodos de tiempo inadecuados, va a tener unos efectos adversos que no son los deseados. Por eso les decía que es muy importante que los médicos sean quienes nos digan y nos lleven un control por el tiempo en que debemos consumir estos medicamentos. Si no, eso se convierte en una droga porque es que ya la estamos consumiendo de una forma desordenada y ya nos está produciendo daño en vez de producir un bienestar, ¿cierto? Muy bien, entonces no tenemos que encajar en los grupos a través de las drogas, no tenemos que probarle finura a nadie, no hay que experimentar con medicamentos, pues ni con drogas, porque es que para eso hay unos médicos, para eso hay especialistas en estas áreas que son quienes nos dicen qué debemos tomar, en qué momento y para qué. Muy bien. Estamos hablando entonces de adicciones a esas drogas y cómo cuando empezamos a tomarlas el cuerpo se va habituando a ellas y ya va pidiéndolas más y más porque se genera un proceso neuroquímico en el cual ya el cuerpo no está sacando esta sustancia de los alimentos, sino que está sacándolo directamente de estas drogas y entonces ya empieza a pedirla. Y incluso se da un fenómeno que se llama la tolerancia, que consiste en que si tomo la misma cantidad ya no tengo el efecto anterior o el efecto deseado, entonces ya el cuerpo me pide más cantidad. Y esto es algo muy perverso porque eso implica que la persona cada vez tiene que
consumir más de esa cantidad y generalmente está con esto dejando de sentir hambre, entonces está dejando de alimentar bien. Sabemos de muchos casos en que las personas ya no tienen con qué financiar este consumo, entonces terminan robando, terminan en la delincuencia, arriesgando sus vidas, ¿no es cierto? Hay otros tipos de adicciones, no necesariamente a esas drogas químicas. Hay unas adicciones que llamamos no químicas, por ejemplo, las ludopatías, que es la adicción al juego. Esa persona que se mantiene apostando en un casino, que dejan allá todo su sueldito. eh, Esa persona está en una situación de adicción y necesita ayuda profesional. Hay personas adictas al sexo, a la pornografía, al dinero, ¿cierto? A muchas cosas. Ustedes se pueden sorprender de todo lo que hay por lo cual sentirse adicto. O sea, todo aquello que sobrepase lo que llamamos la habitualidad o la normalidad, eso que vemos que ya nos está causando más daño que bien, eso que nos está dejando sin dinero hasta para comer o pagar las necesidades básicas, que nos está demandando tanto tiempo que ya no nos relacionamos con nuestra familia, que ya no podemos hacer nuestras actividades habituales o lo que llamamos normales. Eso hay que revisarlo, hay que consultarlo con alguien. Eso no quiere decir que seamos unas malas personas. Por eso no debemos sentir pena o miedo, ¿cierto? Para todo esto hay personas que han estudiado el tema, ¿cierto? Hay especialistas en el tema, hay lugares especiales y específicos para eso. Por eso lo ideal es que cada persona esté pues, con su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y cuando nos demos cuenta, pensemos, sospechemos, creamos o alguien nos diga, ve, me parece que estás excediéndote en esta actividad o en este consumo o tu conducta pues está variando dramáticamente. No le llevemos la contraria a esa persona, pensemos qué tanta razón puede tener en eso que dice. Lo ideal es darle las gracias a esa persona por tener ese valor civil y social de arriesgarse a decirnos algo y consultemos, busquemos ayuda profesional. Es lo ideal, ¿cierto? Eso es lo más indicado. Generalmente todos pertenecemos a una familia, generalmente, idealmente. Hay veces, pues sí, hay familias monoparentales en que alguien vive solo, vive con el perrito, ¿cierto? Con el gatico. Pero cuando no es así, lo ideal es que dialoguemos con esa familia, ¿cierto? La familia como núcleo de la sociedad eh, es la que nos provee muchas veces ese apoyo, ese respaldo, es donde encontramos como ese cariño, eh, esa sinceridad, esa preocupación porque estemos bien, ¿no es cierto? Entonces es muy importante saber escuchar, no mentirnos a nosotros mismos y menos tratarle de mentir a los demás porque nos pasaría como al borracho, que el borracho cree que va caminando muy derecho y todo el mundo se está dando cuenta pues de en qué estado está. Entonces no nos podemos mentir porque nos estamos haciendo daños a nosotros mismos, ¿cierto? Por eso es tan importante la comunicación que es la primera y la más importante de las necesidades del ser humano. No la podemos cerrar y en estos momentos es donde más necesitamos comunicarnos, obtener retroalimentación de las personas, de los seres queridos. Algunas veces el mismo sacerdote nos puede dar una guía inicial. Cualquier persona que nos escuche, en quien confiemos, que sabemos que es una persona seria, confiable, y que toda la vida ha tenido un comportamiento que nosotros definamos como confiable, precisamente. Inicialmente esa persona nos puede escuchar. El solo hecho de que nos escuchen ya es un primer paso, ¿cierto?
es un primer paso que nos puede servir mucho y es el inicio de la mejoría. Que me esté pasando algo a mí o a mi familia, es abrir las puertas, no estigmatizar a esa persona, no decir ahí viene, como decía yo ahora, que el borracho, o ahí viene ese vicioso, ¿cierto? Eh, no, es un ser humano como cualquiera. Todos los seres humanos tenemos momentos difíciles, momentos de flaquezas, tenemos dificultades, problemas, cometemos errores. Eso es inherente al ser humano. Nuestra humanidad implica que podemos equivocarnos. Y eso no es malo, eso es normal. Lo importante es no quedarnos equivocados, saber escuchar, ¿sí? Buscar ayuda, no pensar que nos las sabemos todas. Porque ese sí es un gran error. Es que ni el señor Google se la sabe toda, ¿cierto? Y eso pues que eso no es un humano, menos una persona. Ninguna persona se las sabe todas. Entonces, apenas nos demos cuenta que nuestra vida normal o habitual está cambiando gracias, entre comillas, a una sustancia o a una conducta errónea o adictiva. Y tenemos que escuchar, no reprimir nuestras emociones, sino expresarlas de forma adecuada, respetando a los demás y sobre todo escuchando. Es muy importante tener en cuenta que en muchos casos estas adicciones son producto de un trastorno mental o pueden ocasionarlo. Entonces termina habiendo dos grandes inconvenientes, dos grandes problemáticas que, que hacen más difícil la situación. Entonces, mire, es como lo que toda la vida hemos hablado de esa bola de nieve que mientras va rodando se va poniendo más grande, más gigantesca y cada vez sería más difícil encontrarle solución, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, tenemos que tener en cuenta pues todo esto cuando estamos hablando de adicciones. ¿Qué nos genera esto de las adicciones? Nos genera ansiedad. Muchas veces la gente consume sustancias para bajar la ansiedad. Resulta que es más viable, es más efectivo aprender a controlar la ansiedad por otros métodos. Tenemos acá en la cabecita el cerebro, que es el órgano más maravilloso del ser humano y de la creación, y que ese órgano tiene, como les decía al principio, una gran herramienta, un programa mágico, un software llamado mente, que es algo infinito, maravilloso, y que los profesionales de la salud mental podemos ingresar allí con la palabra y ayudarle a las personas, a todo el mundo, a tratarse, a trabajarse, por ejemplo, la ansiedad, los miedos. No estamos diciendo que vamos a borrarle los miedos o la ansiedad, vamos a enseñarle a identificarla, a convivir con ella, a controlarla, a manejarla, a entenderla, a sacarle provecho. ¿Sí? Entonces, mire qué tan maravilloso. No es sino tener voluntad, querer, reflexionar, ¿cierto? Entonces, hay muchas posibilidades desde lo físico, desde lo médico y desde lo psicológico para trabajar estas sintomatologías, por ejemplo, la ansiedad. Las personas saben cuando están metidas en este mundo de la drogadicción, de la farmacodependencia, que, que tienen un problema, ¿cierto? Que están en una situación que no es la habitual, que no es lo deseable, que no es lo ideal y que estamos viendo pues que por esto estamos obteniendo el rechazo de algunas personas o de muchas personas. En muchos casos se pierde el empleo, la familia, todo lo que sabemos, que hemos visto en otras personas toda nuestra vida, en las propagandas de televisión, ¿cierto?
Eso no es que le pase al otro y a mí no. Eso le puede pasar a cualquier persona, en cualquier edad, en cualquier condición social, sea de la raza que sea, tenga estudio o no tenga estudio. O sea, el solo hecho de estar vivos y ser sociales ya implica que estoy vulnerable, que me tengo que cuidar, que tengo que fijarme dónde me meto, qué recibo, qué me meto al cuerpo, qué sustancias ingiero. Tengo que averiguar muy bien. Entonces, por eso es importante que tengamos un buen diálogo, un diálogo interno conmigo mismo, con mi familia, con esas personas en las que confiamos. ¿Sí? Entonces es muy importante buscar no hacerme daño yo, no hacerle daño a los demás. Y antes de caer en este mundo de las drogas para las personas que no lo han hecho, tengan en cuenta que es muy importante no tomar decisiones emocionales. Así como nos han dicho mucho, no vaya a mercar cuando tiene hambre, que solamente va y compra cosas de comida y las otras cosas que necesita no las compra. Cuando uno esté muy triste, muy bravo, muy deprimido, no tome decisiones apresuradas. Espérese, que se calme. Espere que pase un tiempo. Muchas veces nos han dicho, cuente hasta 10 antes de reaccionar, antes de contestar. Eso es verdad, eso es cierto, eso es importante, porque nos evitamos tomar decisiones incorrectas, erradas, ¿cierto? Evitamos embarrarla. Entonces, por eso es importante en esta vida tener unas metas claras, ¿sí? Tener lo que se llama un proyecto de vida para saber hacia dónde vamos. Sí, la embarcación que no sabe hacia dónde va, ningún viento le es favorable. Mientras que si yo sé para dónde voy, entonces yo sé cómo aprovechar y canalizar a mi favor todo aquello que me están diciendo, ¿no es cierto? Recordemos muy bien, las adicciones son una enfermedad que hay que saberla tratar. eh, ¿Cómo se trata? Hay unas rutas de atención, ¿cierto? Generalmente es ir a nuestra EPS, hablamos con un médico general, el médico general entonces nos remite donde un psiquiatra, un especialista en toxicología, un médico especialista en farmacodependencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, en nuestra empresa, ese hospital Carisma, eh, hay tratamientos de tipo ambulatorio, tratamientos integrales, hay un gran equipo interdisciplinario, tenemos psicólogos, médicos generales, médicos especialistas, médicos psiquiatras, especialistas en adicciones, eh, hay terapeutas ocupacionales, hay trabajadores sociales, eh, todo un equipo bien formado, muy dispuesto, con gran experiencia, con grandes resultados que tratan estas situaciones. La adicción, las adicciones a las sustancias psicoactivas son una enfermedad biológica, psicológica y social. Entonces, no es algo tan sencillo, no es algo que yo puedo tratar solamente con voluntad, ¿cierto? A esa voluntad hay que ponerle ciencia, hay que ponerle conocimiento, experiencia, hay que ponerle personas que sepan qué hacer, ¿cierto? Entonces, sí, no, yo puedo querer mucho, pero ya esto está dentro de mi sangre y muchas veces con la voluntad es muy difícil solamente, es demasiado difícil y entonces es en una institución como Carisma donde saben qué hacer, ¿cierto? Donde se tiene la experiencia, la confianza, el conocimiento, la tradición, la trayectoria para saber qué hacer cuando una persona necesita ayuda por un caso de una adicción y que le está afectando su salud mental. Entonces, por eso es importante ya pues para cerrar, recordar
La salud mental es algo que es cierto, que es importante, que no es un cuento, que hace parte de nosotros, que así como la salud física hay que prestarle atención, ¿sí? No ser irresponsables con nuestra salud mental, consultar cuando creamos que necesitamos, que hay ideas, miedos o situaciones emocionales que nos están desbordando, que se hacen repetitivas. Recordemos que las adicciones son una enfermedad. Cuando me sienta mal, buscar ayuda. Eso no es un pecado, eso no debe dar pena. Todo ser humano en cualquier momento se puede sentir mal. ¿O ustedes creen que los médicos no se enferman? Todos necesitamos de todos. Recuerden que somos seres sociales. Estamos para ayudarnos, ¿sí? Y recoger la experiencia de toda nuestra especie humana a través de los años, ¿cierto? Recuerden que cada uno de ustedes es el ser más importante en sus propias vidas. Ustedes son los protagonistas de la película. Y si ustedes mismos no piden ayuda, hay veces es muy difícil que otras personas quieran ayudarles si ustedes no manifiestan que necesitan esa ayuda.